En este encuentro hablaremos de la estructuración de proyectos de asociación público-privada desde el componente financiero. La formulación de un proyecto de inversión en el aspecto financiero para una concesión o una APP implica una serie de pasos esenciales. Primero, tenemos que hacer un análisis de viabilidad financiera. Esto implica evaluar la capacidad financiera del sector público para asumir los compromisos derivados del proyecto. Analizar la capacidad de pago de los usuarios y beneficiarios del proyecto si ésta aplica. Determinar la estructura de financiación del proyecto considerando fuentes de capital público, privado o mixto. Un segundo componente es la proyección de los flujos de efectivo. Tenemos que estimar los ingresos que generará el proyecto durante su vida útil, como tarifas, peajes, pagos del sector público. Calcular los gastos operativos y de mantenimiento asociados al proyecto y determinar el valor residual del proyecto al final de su vida útil. Tercer componente es evaluar la rentabilidad. Existen muchos indicadores financieros clave que debemos aplicar, tales como la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el periodo de recuperación de la inversión. Estos nos van a ayudar a comparar la rentabilidad del proyecto con otras alternativas de inversión y a evaluar el riesgo financiero y las medidas para mitigarlo. Como cuarto componente viene un elemento muy importante que es el análisis de sensibilidad, que quiere decir evaluar el impacto de los cambios en las variables clave de proyecto, como es la estructura de costos, la demanda, la tasa de descuento y la rentabilidad del mismo. Es decir, debemos proyectarnos y debemos mirar qué puede pasar si estas variables cambian. También tenemos que identificar los puntos de equilibrio del proyecto y los escenarios de riesgo financiero, macroeconómicos, microeconómicos, de estabilidad contextual. Debemos realizar simulaciones y analizar la sensibilidad del proyecto en diferentes escenarios económicos. Un quinto componente tiene que ver con la elaboración de un modelo financiero lo suficientemente robusto que represente los flujos de efectivo, los costos y la rentabilidad y que nos permita utilizar herramientas financieras y software especializados para simular diferentes eventualidades y diferentes niveles de riesgo y estudiar las consecuencias y cómo podemos enfrentarlas. También debe ser validado y documentado el modelo financiero para su confiabilidad. A manera de conclusión, la formulación adecuada de un proyecto de inversión en el aspecto financiero implica un análisis de viabilidad riguroso, proyección precisa de fondos, evaluación detallada de la rentabilidad y una profundidad del análisis de sensibilidad de tal manera que nos permita prever situaciones que posiblemente se presenten en el camino de la ejecución. La robustez del modelo financiero debe también ser bancarizable, es decir, que podamos presentarle ese modelo financiero a un banco y el banco considere que estamos utilizando números creíbles. La garantía de la viabilidad económica depende de nuestro análisis financiero y solamente así podemos dar vía libre a los proyectos de inversión en infraestructura pública. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo encuentro.